La verdad que como empieza una peli en mi cabeza no sigue una línea definida, en verdad. Hay veces que es una imagen, hay veces que es una referencia de algo que he visto o he leído, otras veces es un personaje que uno descubre, en verdad. El detonante de empezar un cuento, una historieta, un cortometraje, una película, la verdad es que me sigo sorprendiendo de dónde nace el germen de las cosas, que es totalmente abierto. Luego, verdad que a lo mejor analizándolo, sí tienes tendencias como a estructurar a partir de ciertos elementos que descubres, ¿no? O que se convierten como en los pilares de lo que vas a hacer. Y sí, de pronto pueden aparecer tres imágenes o pueden aparecer ciertos personajes, ciertos paisajes que quieres que aparezcan y, y la forma de estructurarlo eh, entra más en el hecho de jugar, ¿no? Y de testear y de empezar a jugar con esos ingredientes con libertad para mezclarlos y ver qué es lo que en principio uno tiene una intuición de que puede ser algo interesante y que luego tienes que descubrirlo en el proceso. A nivel de definir qué género hace uno, realmente me encuentro con ese problema de definir cuando tienes que rellenar una ficha de festival o preparar un dossier que es algo que va implícito en mostrar una peli, ¿no? El ciertos estándares que te la intentan definir. Y es interesante porque yo he descubierto esa particularidad cuando te enfrentas a decir, vale, género, es documental, es ficción, podemos entrar a subgéneros también, ¿no? Y pasa que me cuesta definirlo porque al final no dejan de ser híbridos entre muchas cosas. Y, y básicamente hay algo que se convierte como en algo importante. Uno intenta hacer el cine que le llega o que le interesa, y a mí me pasa mucho con este cine de no ficción en donde te cuesta mucho darte cuenta si es realidad o ficción, si estás viendo un documental o una ficción pura, donde te generan esas sensaciones de pérdida como espectador, de lugares no cómodos, en donde sé claramente lo que estoy viendo y eso me mantiene como con cierta relajación. Entonces, cuando se rompen esas pautas estándar que están establecidas, es un lugar que me interesa y sucede eso, que al final cuando uno mira lo que ha hecho y se parece en algún grado a esto que estoy diciendo de cierto cine que te deja incómodo, desconcertado o en un lugar que no estás acostumbrado a estar, pues me pone muy contento porque es realmente lo que me gusta.
Pues bueno, básicamente yo vengo de... Mi formación es de arte dramático en una escuela de interpretación y, y realmente bebo mucho de ahí, ¿no? De todo un aprendizaje en torno a la idea de un escenario donde suceden cosas, ¿no? Y donde el propio espectador es el que hace el zoom o subraya las cosas que suceden en el escenario, siempre dirigido por quien hace la puesta en escena, pero en donde hay una libertad también en qué observa el propio espectador. Y, y hay algo que a mí también me parece como que me interesa mucho, que es este hecho de del el hecho de la creación o de los juegos artísticos tiene que ver con el emisor y el receptor, ¿no? El que lo muestra y el que lo ve. Y ahí se establece un juego que puede ser más cerrado o más abierto. Y a mí me gusta esa idea de construir sobre la complicidad, de tener en cuenta quién lo ve y establecer unos códigos no totalmente definidos en donde se establece una comunicación entre lo que estoy mostrando y lo que está percibiendo el que lo ve. Que de ahí es como lo más guay o que siento yo como más interesante de lo que hacemos, que uno piensa un cuento y lo expone, y el que lo ve no ve el cuento que tú expones, ve el cuento que él, ¿cómo decirlo? Que él es capaz de procesar con su personalidad, con su bagaje, con de dónde es, ¿no? Tantas cosas que hacen que la lectura de lo que uno propone eh, se transforme. Y eso es mágico, ¿no? Al plantear cosas en esta tesitura que no sean unidireccionales ni con una lectura demasiado dirigida, lo que te da la opción es del descubrimiento ese, que cuando hay un Q&A con espectadores o cuando charlas con gente sobre tus películas y no sé qué, es mágico descubrir todas las otras películas que surgen de ese germen que tú has lanzado. Y es muy bonito cómo rebotan reflexiones en torno a las imágenes que tú propones, que están direccionadas, ¿no? Pero que de pronto aparecen otro montón de lecturas sobre lo que tú propones que son mágicas, ¿no? Y muchas veces inimaginables por mí. Sobre la pregunta de por qué la repetición de temas o de juegos en mi película, ¿no? Esto que estabas hablando sobre el hecho de hablar de elementos religiosos, tradicionales o casi juegos con elementos iconográficos que no dejan de ser imágenes de un lugar concreto, de un tiempo concreto, pues es algo que he descubierto que me interesa una vez haces como una revisión de tu propio trabajo, en donde empiezas a ver que hay cosas que se repiten y que ahí es donde eres consciente de que te atraen, ¿no? O que se convierten como en pilares temáticos o estilísticos de lo que haces. Y,
y en realidad tiene que ver con esta idea de decir, voy a generar ciertos discursos de qué coño voy a hablar. Y en esa reflexión cada vez soy más consciente de que uno tiene que hablar de las cosas que tiene o más cercanas o que conoce más o que le pone de alguna manera jugar con esas temáticas, ¿no? Y bueno, al final yo no dejo de ser un chavalito nacido a finales de los 70, criado en una familia católica de un pueblo de menos de 3.000 habitantes y, y la religión, la tradición, eh, esto no deja de ser parte de donde he crecido como persona, ¿no? Y al final son las cosas que, más allá de que las conozcas con más o menos profundidad, sí es algo que te ha acompañado a lo largo de la vida. Y ahí podemos entrar como a la idea de la religión, ¿no? De la religión católica, o estos juegos de eso, pues la identidad vinculada a un territorio, pues en muchos casos a nivel local con mi pueblo, Canarias, y en otras piezas con la idea de lo español, ¿no? Como podemos ver por la Puerta Grande, ¿no? Con la idea del toreo, o en Hibernando, con el bailador flamenco, ¿no? Al final son como, yo entiendo que, aparte, son temas que a priori, ¿no? Jugar con la tradición o con la religión son cosas inamovibles, ¿no? Son cosas como bastante, a priori se mantienen porque no se juega con ellas, no se especula con ellas. Y de pronto a mí me divierte mucho el hecho de decir, coño, eh, desde que, desde que tengo uso de razón me están bombardeando con ciertos elementos que hablan del territorio y de la cultura de donde soy, ¿no? Y siempre con esta idea ¿no? Del ojo de respeto, ¿no? Mal entendido. Y entonces ahí es donde surge como la idea de jugar con ellos con libertad, como decir, oye, al final un tío crucificado, ¿no? Torturado en una cruz de madera es una imagen que ha sido, ¿no? Ha sido ¿no? La han metido dentro de mi propio universo sin pedir permiso. Por lo tanto, yo con esa imagen puedo jugar a los niveles que quiera, ¿no? ¿No? Y hablo del crucifijo, que es algo como bastante llamativo, ¿no? Y aquí podríamos entrar a decir, mira, para nosotros es súper normal, ¿no? Llevamos aquí colgado un tío torturado, ensangrentado, empalado, y lo vemos, ¿no? Ni nos damos cuenta, pero si lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? Es una barbarie, ¿no? No, a nosotros cuando vemos una diosa hindú con varios brazos nos llama la atención, ¿no? Para ellos será normal, pero bueno, algo con varios brazos o con formas de animales y personas es bastante más normal que alguien torturado, ¿no? Eh, a lo que voy con esto, ¿no? Y hemos entrado a la idea de la cruz, pero podríamos entrar a cualquier cosa, como la idea de lo español con
toros, el flamenco y 40.000 cosas, que hay como cierto pudor a jugar con esos elementos. Yo, yo soy pro jugar con ellos, ¿no? Porque hay algo que volvemos a lo que hablábamos antes, de generar como ciertas incomodidades o ciertas reacciones, cierto juego con el espectador, que va más allá del relato clásico, personaje, conflicto, ¿no? O sea, va más relacionado con conceptos, ¿no? Con idea y cómo el espectador procesa la idea. Por eso yo creo que me gusta, ¿no? Me gusta jugar con esas temáticas. Bueno, yo soy hijo como cineasta, del festivalito, podríamos decir, de un festival que hacen en una isla chiquitita aquí en La Palma, que se llama el Festivalito de La Palma, y que uno de sus actividades estrellas es que la gente va allí durante una semana, dan un tema y en la semana tienes que eh, idear, rodar, montar y estrenar la pieza ahí. Y yo empecé a ir como actor al principio del festival y ahí fue donde de pronto dije, hostia, esto no, ¿no? Esta idea de estar esperando a ver si cuadra, que a alguien se le ocurra algo y que tú ¿no? Seas parte de esa idea, tal, para luego tú poner la cara en algo que puede estar mejor o peor, pero que no está en tu mano, no está en tu mano nada. Ahí fue donde de pronto descubrí que coño, que con un ordenadorcito y una camarita y poco más podías hacer tus chorradas, ¿no? En vez de hacer las chorradas de otros. Y de pronto ese es como el lugar, como parte de la escuela donde yo he aprendido, que es aprender haciendo y en este rollo empírico de ensayo-error y en este rollo y en esta idea express que es muy interesante el poder vivir los procesos desde el germen de la idea a, a la confrontación de esa idea con el espectador, ¿no? Y volver a lo que hablábamos antes de ver qué es lo que ha procesado, ¿no? Ese espectador de las imágenes que tú has propuesto, ¿no? Todas, ¿no? Indagar en las otras películas que nacen de tu propia propuesta, ¿no? Y, y poder vivir esa experiencia en procesos tan cortos es una bendición, porque imagínate que para vivir ese proceso tuvieses que enfrentarte como a esta idea de, ¿no? Como el ejemplo que has puesto de primer largo, tal, un proceso de 7 años desde el germen hasta que más o menos la vas a poder enseñar al público. Pues imagínate, no tendríamos, no hubiese vivido todas esas experiencias de ensayo-error, que es fundamental, ¿no? Por eso estos certámenes de cine express y de enfrentarte a un concepto y desarrollar rápido, es un reseteo interesante, es muy rico porque a veces el exceso de pensar las cosas o los tiempos marcados por la economía, por las ayudas, vete tú, ¿no? 40.000 cosas. Pues
no te dejaría vivir esta idea de laboratorio que te da el cine express, que te da el cortometraje, eh, que te da todo esto que yo creo que es fundamental, porque si no, imagínate, lo hablábamos, ¿no? Lo de en el momento en el que estamos, en donde estrenar tu peli sin saber si vas a poder estar presente en los lugares, ¿no? Conociendo a gente, viendo películas de otros, generando sinergia. Hablo en la idea de, de la incertidumbre del próximo año, cómo puedan ir evolucionando o cómo se desarrollan los festivales, ¿no? Y, y es una pena perder como ese lugar que yo entiendo, como tantos otros, que es uno de los lugares o uno de los regalos que te da esta profesión, que es el poder compartir con otros y conocer otros lugares. Lo importante que es generar un equipo, ¿no? O irte a encontrar, o encontrarte con gente a lo largo del camino que, que se van, que se van juntando milagrosamente a tus propuestas, ¿no? Y ahí está el caso, pues, de Chris Noda, de Carolina Hernández con el sonido, de Oscar Santamaría, de tantos compañeros, ¿no? Que en el camino, ¿no? De esta idea de enfrentarte a hacer las cosas tú solo, pues en ese camino te vas encontrando con gente que milagrosamente te dicen que trabajarían contigo y de pronto son gente genial que son unos máquinas en lo que hacen. Y esto es lo que te da la posibilidad de dar un salto a nivel de calidad y a nivel de pensamiento, porque al final son gente con criterio que te acompaña, bueno, que comparten el proceso contigo y que potencian ese germen que nació en algún momento. Y eso, siempre fui, o intento, creo que lo sigo siendo, pudoroso con el sentido de optimizar los recursos, de pronto no intentar como eh, eh, usar más recursos de los necesarios por el hecho de poder usarlos, ¿no? Y, y el tener equipos cercanos, equipos que te entiendan y eso con un criterio maravilloso, pues lo que te da la posibilidad es de eso, de siempre intentar como ajustar en la idea de optimizar nuestros tiempos y los tiempos de la idea también. La idea de lo espontáneo de mi cine con respecto a lo planificado, cuidado de la puesta en escena, pues bueno, viene un poco como de la misma idea de menos es más, de optimizar, de decir, pues si yo me voy a enfrentar a una secuencia
que quiero que tenga cierta frescura y la secuencia la tengo planificada con 25 planos, me los voy a poner difícil para poder jugar con esa frescura. Por lo tanto, intento o como equipo intentamos descargar de composiciones con muchos planos y decidir muy bien, pues, uno o dos o tres planos con los que vamos o eh, queremos jugar. Y esto lo que nos hace es pues eso, como ser como intentar ser muy finos con esas tres cosas con las que vamos a intentar sacar la secuencia. Y entonces, y descargarla de esa idea de intentar como tirar muchos planos para salvarnos o para poder tener como muchas opciones en edición. Entonces, por eso tendemos a esa composición sobre, ¿no? Sobre plano fijo, plano secuencia, eh, jugar con los elementos en el propio plano, ¿no? Eh, yo creo que va en esa tesitura, en realidad, con, Ujú. con esta idea. Al igual que también en un principio quizás también parte el gusto por el plano fijo también viene por una idea de consenso, ¿no? De decir, ok, bueno, una idea como muy ingenua, ¿no? En cuanto al consenso con el director de fotografía, en este caso con la directora, ¿no? De nace de eso, de una necesidad inicial de que quede todo claro y todo marcado y verlo, ¿no? Como algo muy funcional y a lo largo del tiempo se ha convertido como casi en una regla estilística, pero eso que, que confluyen varios aspectos que nos han llevado ahí o que me han llevado ahí. Hay, sobre esta idea del trabajo de lo cercano, lo que uno conoce, o esta idea de partir de lo local a lo universal, ¿no? O cómo de pronto trabajando desde algo, desde un pueblo pequeño, ¿no? Eso puede llegar de pronto a lugares que ni te habías planteado que podían llegar. Vuelve a haber un elemento uh, como importante, que es el hecho de cuáles son las cosas que uno descubre en la vida que le llaman la atención. Y, y es verdad que cuando eres más tiernito, la tendencia es como ir a los lugares, a los centros, ¿no? Desde donde se genera, ¿no? En España, Madrid, Barcelona, vayámonos a Berlín, vayámonos a Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Esa tendencia a ir como a las grandes mecas o a los lugares donde se entiende que están las oportunidades, ¿no? Pero es verdad que hay algo que uno descubre, lo puedes descubrir antes o después, o en este caso ha sido mi descubrimiento, que es el hecho de al final el cine que te interesa, ¿no? Antes hablaba de un cine que era indefinible en cuanto a cuánto de ficción o de documental había. Y, y en este caso,
Me interesa un cine también que no está contado desde los mismos lugares de siempre, ¿no? Desde las megaciudades, ¿no? Desde Nueva York, desde las grandes capitales, ¿no? En España, lo que decíamos antes, a un cine como más exótico, ¿no? Contado desde lugares que casi uno no sabe que existen, ¿no? Con lo que también te da cierto grado de realidad, ¿no? De hiperrealidad que a mí me atrae, ¿no? Y vayámonos como a la idea de pronto todo el cine de los filipinos, ¿no? Con Apichapón y toda esta gente, que de pronto es un cine contado ¿no? Por poner un ejemplo, desde un lugar que a priori no te imaginabas, desde un territorio a priori no convencional. Y ese descubrimiento mmm, lo asocio con el descubrimiento de salir, ¿no? A vivir a otros lugares y ver de dónde tú eres con otra perspectiva, ¿no? Y en ese caso está el descubrimiento de darte cuenta que unas islas, ¿no? En África, eh, como son las Islas Canarias, y un pueblo en las montañas, como puede ser Valle Seco, no dejan de ser un lugar que a mí me lleva a esa idea de cine exótico. Y es descubrirlo en el camino y en esa posibilidad de ver de dónde tú eres desde otros lugares. Y, y ahí está el descubrimiento de decir, hostia, ¿no? Una tradición como la quema de Judas en Semana Santa en mi pueblo, eh, es algo súper local, pero a la vez universal, en el sentido de que es entendible en cualquier lugar y tiene ese elemento como de salirte de los lugares totalmente trillados, ¿no? O más trillados. Y quizás estos sean los elementos que de pronto hacen que en el camino cada vez me haya ido acercando al lugar de donde surjo. En cuanto a la dirección de actores o de no actores, o actores naturales, como los llaman en Latinoamérica, bueno, yo entiendo que al final es verdad que hay ciertos mecanismos o ciertas estrategias aprendidas que tienen los profesionales con respecto a los no profesionales, pero al final no hay recetas y a más uno conoce, más sabe, ¿no? Más se da cuenta que no sabe nada. Entonces, no deja de ser la dirección, yo la entiendo como una relación entre dos personas que intentan comunicarse y no es lo mismo explicarle una acción explicártela a ti, Rafa, o explicársela a Alberto. Si de pronto yo conozco un poquito, o en el proceso, lo guay es que tenemos que irnos conociendo, ir encontrando los mecanismos para encontrar las cosas que estamos buscando. Y cada persona es un mundo y pasa entre los profesionales y luego ese salto o esa idea de decir cómo consigo con,
con alguien que no tiene como los mecanismos aprendidos o ciertos elementos a los que agarrarse para llegar a ciertos lugares, ¿no? Es lo que aprendes en las escuelas de interpretación y en todo esto. Pero al final es esto que digo, no deja de ser un trabajo de confianza y de comunicación entre el intérprete y el director o su equipo, que no deja de ser un trabajo de conseguir explicarle a la gente lo que necesitamos o lo que crees que necesitas. Y eso, pues con uno se consigue de una manera y con otro de otra. Por ejemplo, tengo el caso más reciente, que es el de la peli, ¿no? Que al final los dos protagonistas no son actores profesionales, quiero decir. Y para más particularidad, pues al final decidimos que fuesen dos de mis 5 hermanos. ¿Vale? Ellos no tienen los mecanismos o las estrategias de un profesional, pero teníamos otras cosas, ¿no? Al final yo sí sé cuáles son o algo conozco de cuáles pueden ser esas estrategias y cómo pincharlos, pero lo que sí tenemos que no tienes con nadie más ciertas complicidades y un bagaje personal como no cuantificable, que educados en los mismos lugares, con los mismos padres, que al final yo a lo mejor mis referencias para trabajar con ellos pues tienden a hacer cosas solo entendibles entre nosotros, porque es decir, ¿recuerdas cómo decía papá esto? O ¿te acuerdas de Ismael, que era como el pastor de casa? Entras como a unos códigos que es como un lenguaje propio. Y de pronto es encontrar en esos lenguajes propios, que no deja de ser las relaciones con cada persona, pues los mecanismos para intentar encontrar lo que uno cree que tiene que encontrar, que tampoco lo sabe. Sobre el largometraje, estamos ya en los últimos coletazos, ya de cierre de edición, que yo creo que ya octubre cerraremos, entramos en noviembre en postproducción de audio y nos quedará diciembre postproducción de imagen. Y estoy en esa tesitura de ya viendo el final ¿no? La luz al final del túnel, pero también con esa tesitura un poco como al borde del abismo, porque ya es cerrar, ¿no? Después de un año de estar toqueteando y para atrás y para adelante, pues ya decir es esta y es este el corte y cerrarlo. Y feliz, sí, pero a la vez también como un poco asomado al abismo, ¿no? Uno tampoco nunca sabe cómo funcionará la cosa. Yo estoy contento con la peli, pero eso, es como todo, ¿no? Unos días sientes que es la bomba y otros días pues todo lo contrario, ¿no? Es también una montaña rusa en ese sentido. Y es tan montaña rusa que todavía estamos como con cosas tan importantes como el título de la película, ¿no? El título de la película ha sido, bueno, era Dientes de Leche, luego pasó a Hombres de Leche y desde hace unos cuantos meses estoy con la idea de que la peli se va a llamar Rendir los machos. No sé, todavía hasta que no cerremos copia, todo siempre está abierto. Pero eso, cerrando y con ganas también de terminar este proceso
para entrar en otros, ¿no? Que siento que ya la cosa está. Pues nada, muchas gracias por haber aguantado la proyección y, y espero que hayan surgido en su cabeza infinidad de películas a partir de las propuestas que hemos hecho. Muchas gracias, espero algún día poder andar por esos lares y poder brindar con todos ustedes. Muchas gracias.